¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a analizar qué es el procesamiento por lotes aplicado a una fórmula de Excel. Este procedimiento se utiliza normalmente cuando trabajamos con una cantidad bastante considerable de datos. Entonces, en nuestra aplicación se puede volver inestable, no a nivel de visualización, sino a nivel de cálculo, es decir, fórmulas que recurren a esos datos para, pues aplicándoles una determinada lógica, obtener un resultado. Si esas fórmulas no están lo suficientemente optimizadas y refactorizadas para poder trabajar con esa cantidad de información, pues nos vamos a encontrar con un problema muy serio de rendimiento, lo cual se traduce en que nuestra aplicación se vuelva inestable y que incluso se pueda llegar a bloquear con pérdida de datos. Y eso sí que es intolerable desde un punto de vista profesional. En nuestra casa podemos hacer lo que queramos, pero en nuestra profesión obviamente no podemos derivar en una situación así porque podemos meternos en un problema bastante grande, ¿de acuerdo? No solo bastante grande, sino que derive a mayores en una situación bastante complicada. Entonces, lo que tenemos que hacer es procesar esa información de manera que nuestras fórmulas sean lo más efectivas posibles y no recurrir a una evaluación de toda la amplitud de toda esa información, es decir, de un rango de 20.000 registros. Imaginaos, pues no podemos utilizar toda esa amplitud si obviamente podemos fragmentarlo en rangos más pequeñitos que hagan que nuestras fórmulas sean más rápidas, más eficientes y por tanto que mejore el rendimiento de nuestra aplicación o de nuestro diseño, de nuestras fórmulas, de nuestro desarrollo en general. Yo me he encontrado con casos prácticos en los que he ido a sitios que tenían Exceles que incluso llegaban a desactivar la actualización automática de las fórmulas porque era imposible trabajar con aquellos Excel. Y obviamente eso se traduce todo en utilizar fórmulas muy poco efectivas y una cantidad de datos excesiva. Muchos pensaréis, bueno, es que Excel no es la herramienta más ideal para poder trabajar con datos, con un gran volumen de datos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero quizá Microsoft no piensa exactamente igual y de hecho ha flexibilizado esta aplicación hasta el punto de llegar de los 65.000 registros que tenía o que contenía una hoja de cálculo en sus inicios hasta alcanzar los pues más de 1 millón y probablemente en un futuro pues incluso se llega a incrementar, ¿de acuerdo? Por tanto, quiere flexibilizar que el tratamiento de datos se vuelva casi exclusivo de Excel y es que lo están consiguiendo y obviamente somos conscientes de ello con las nuevas ampliaciones, pues tanto de Power Pivot como de Power Query, como de introducirle fórmulas que puedan trabajar con Python a nivel de gestión de datos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por tanto, la cantidad de recursos que tenemos ahora mismo para trabajar con Excel, pues es absolutamente brutal. Bien, vamos a ver entonces este caso práctico. Fijaos. Estamos hablando de que el procesamiento por lotes mejora el rendimiento de nuestras fórmulas y ello es porque fragmenta una cantidad de datos muy elevada en, digamos, rangos más pequeñitos, con lo cual pues la evaluación o la aplicación de la lógica de nuestras fórmulas sobre rangos más pequeños va a ser muchísimo más rápido, de hecho va a ser infinitamente más rápido. Entonces vamos a ver cómo lo aplicamos a este conjunto de datos que tenemos aquí. De la manera más eficaz posible, vamos luego a hacer esa fórmula mucho más compleja y más autónoma, porque la primera va, digamos, a recordar determinados estados, un estado anterior, y sin embargo la otra va a ser un poco más autónoma. Y luego lo que vamos a hacer es que esa autonomía pues también va a sacrificar el rendimiento de la hoja. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar con 20 y pico mil registros que tengo almacenados ahí en una hoja, y luego vamos a ver cómo mejorar ese rendimiento a través de el procesamiento por lotes, ¿de acuerdo? Lo que sería fragmentar esa información en rangos más pequeñitos. Fijaos, tengo aquí 3 columnas y tengo aquí una tabla totalmente desestructurada. Y el ejercicio me pide que tengo que crear una tabla dinámica como esta, en la cual estoy agrupando las órdenes y estoy obteniendo la cantidad total de productos que contiene cada orden, independientemente del producto que sea. Es decir, no estoy diferenciándola el tipo de producto, si es una bicicleta, si es un coche, si es un balón. Me da exactamente igual. Quiero obtener aquí la cantidad total. Y luego ya se harán unos cálculos de volumetría, etcétera, para, por ejemplo, calcular los portes que nos costaría un transporte a un determinado lugar. Bien, con esta distribución que tengo aquí es imposible llegar a una reducción como esta, es decir, hacer una agrupación. Necesitaría que por cada línea de producto se repitiera en una columna adyacente la orden a la cual pertenece. Es decir,
cada línea de producto, pues le vamos a poner en la columna adyacente la referencia de la orden a la cual este producto pertenece. Y de esta manera sí que tengo una distribución lógica, tengo una distribución coherente y tengo una distribución ordenada. Entonces sí puede derivar en una tabla dinámica donde exista esta agrupación de datos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues luego voy a hacer cálculos mucho más complejos. Bien. Según este esquema que tengo aquí, que está genial porque es un esquema en el que fácilmente, pues con este sangrado que tenemos a la izquierda, podemos deducir que estas dos líneas de aquí, o estos dos productos de aquí, pertenecen a esta orden y que estos 5 de aquí pertenecen a esta. Pero esto no es una distribución lógica para realizar los cálculos que teníamos antes, sino que necesito una columna en la que se indique cada producto de estos a qué orden pertenece, ¿de acuerdo? Esto está muy bien desde un punto de vista de visualización, es un esquema que, bueno, seguramente pues en papel lo haríamos así, pero desde un punto de vista de tratamiento de datos, esto es una auténtica bazofia y por tanto tenemos que transformarlo. Entonces, vamos a utilizar la primera fórmula que es 100% efectiva. Vamos a añadir una nueva columna y vamos a utilizar la fórmula encontrar, fijaos, encontrar. ¿Qué hace encontrar? Bueno, pues me busca el primer argumento que yo le pase en el segundo. De manera que si yo, por ejemplo, aquí le paso orden, punto y coma, y como segundo argumento le paso esta celda, pues me va a devolver la posición de la primera coincidencia que encuentre de ese patrón de búsqueda que yo le he incluido en el primer argumento. Le doy a intro y fijaos que me devuelve 1. Si, por ejemplo, yo aquí incluyera un espacio en blanco, pues me va a devolver 2 porque obviamente orden lo encuentra a partir de la posición 2, ¿de acuerdo? Bien, vamos a evitar esto y entonces aquí voy a comentaros dos características de esta fórmula. Primero, es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, por tanto mucho cuidado. Si yo pongo orden en minúscula, le doy a intro y fijaos que me devuelve un error. Vale, quizá no estáis acostumbrados a trabajar con este tipo de devoluciones. Un error porque no encuentro una coincidencia, qué estupidez. Bueno, pues es muy habitual en Excel. No nos devuelve tanto quizá un valor falso, un valor -1, un valor 0, como si estáis acostumbrados a muchísimas funciones de programación que normalmente cuando no encuentran algún determinado valor, pues suelen devolver falso, suelen devolver un valor -1, negativo, algo que realmente pues nosotros podamos controlar bien. Sin embargo, Excel contiene determinadas fórmulas que nos permiten manejar este tipo de errores, ¿de acuerdo? Bien, entonces el hecho de que nos devuelva aquí valor, bueno, no me dice nada, simplemente me dice que efectivamente aquí no está encontrando este patrón de búsqueda. Bueno, yo puedo forzarle, independientemente de las permutaciones de mayúsculas y minúsculas que haya en la palabra original, a que busque siempre en minúscula, y eso es convirtiendo el valor original siempre en minúscula, y de esta manera no voy a tener ningún problema. El problema vendría si, por ejemplo, esta denominación de aquí, en vez de crearla automáticamente en nuestro RP, del cual hayamos extraído estos datos, ¿de acuerdo? Pues imaginaos que es manual, es decir, es algo que va a incluir una persona. Entonces, contad de que esto va a ser un auténtico desorden. Unas veces vendrá en mayúscula, otras en minúscula, unas veces será una letra, otras veces será otra, e incluso alguna vez se comerá en una letra. Bueno, si se come en un carácter, ahí pues tendríamos que entrar en una evaluación mucho más profunda, la cual no vamos a analizar aquí, ¿de acuerdo? Porque entonces ya sería un análisis ya, bueno, tremendo, ¿no? Ya a nivel sintáctico, y no vamos a hacer eso. Pero sí que podemos solucionar muchas cosas pues simplemente forzando a que el contenido siempre esté en minúscula y de esa manera evaluamos a minúscula. Pero yo no quiero devolver un número, yo quiero devolver el contenido de esta orden pues en producto 1 y en producto 2. Entonces para ello voy a hacer una evaluación a si hay coincidencia o no y de esa manera lo puedo evaluar con error, con ese error. Y ese error me devolverá de verdadero si no hay coincidencia y me devolverá falso si obviamente existe una coincidencia en este caso, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, si no hay coincidencia y por tanto me devuelve un error, entonces ¿qué me va a devolver? El valor anterior. Y como en esta primera evaluación me va a devolver que si hay coincidencia y por tanto el sí va a evaluar a falso, pues esto de aquí me da igual lo que hay ahí. Ahí puede haber un valor booleano, puede haber texto, puede haber un error, puede haber números, me da exactamente igual porque no lo va a tener nunca en consideración. Entonces, a continuación yo le voy a decir, mira, devuélveme orden 1, ¿de acuerdo? Y le doy a intro. Y fijaos que me está devolviendo orden 1. Aquí, en esta celda producto 2, cuando yo arrastre esta celda, fijaos que va a evaluar si hay coincidencia. Como no la hay, va a evaluar la parte verdadera de mi sí y me va a devolver el valor anterior. ¿Y el valor anterior que contiene? Pues el orden 1 que evaluó en la primera evaluación, valga la redundancia, que esto parece un trabalenguas ya. Lo mismo ocurriría
en la tercera evaluación. Como evalúa y es falso, porque no encuentra ningún tipo de coincidencia, por tanto ese error me va a devolver verdadero, entonces me devuelve el valor anterior. ¿Y cuál es el valor anterior? Orden 1, porque ya había evaluado el valor anterior, que era un orden 1 en la primera evaluación. Esto, que parece un poco raro, realmente es muy sencillo. Fijaos que aquí sí que va a encontrar coincidencia y entonces no me va a devolver el valor anterior, sino que me va a devolver el propio valor, es decir, el valor de búsqueda. Pero a partir de aquí sí que me va a devolver los valores anteriores, hasta llegar a orden 3. Y fijaos, ya tengo solucionado esto, es decir, yo ya tengo que cada producto correspondiente a orden 1, yo ya sé que va a corresponder a esta orden y lo tengo referenciado aquí, ¿de acuerdo? Lo tengo referenciado, por tanto ya tengo esta parte prácticamente solucionada. Voy a quitar este autofiltro de aquí, fuera, y fijaos, aquí puedo poner ahora pedido. Entonces, voy a copiar esto, lo voy a copiar con control C y voy a copiar los valores, nada más que los valores, ¿de acuerdo? Control Shift V es el atajo más rápido para que hagáis esto, control valores. Si no, pues venís aquí a pegar valores, ¿de acuerdo? Tan fácil. Lo mismo ocurre con, bueno, de hecho este shortcut o digamos atajo de teclado creo que no es aplicable a todas las versiones de Excel, por tanto es posible que no os funcione en alguna otra versión. Yo lo he probado en alguna otra versión y sí es cierto que no me ha funcionado y por tanto tuve que recurrir aquí a los iconos. Pero bueno, en las últimas versiones, sobre todo la 365, funciona perfectamente y es muy recomendable utilizar atajos porque la verdad es que optimiza vuestra actividad en Excel una barbaridad. Bien, una vez que tengo esto, yo lo que puedo hacer es, seleccionando la columna, con Shift, pulso, arrastro hacia la izquierda y lo que hago es mover la columna porque quiero el pedido, el producto aquí y luego las cantidades y los precios. Pero fijaos que tengo aquí algunos registros en los que me aparece esta cabecera orden 1 y además celdas vacías. Yo eso no lo quiero. Entonces es tan sencillo como seleccionar esto y venirme aquí a filtrar. Pero yo voy a enseñaros un truco, que es una tecla rápida que es Control Shift L. Y esto sí que funciona en cualquier versión de Excel porque lo he utilizado yo pues en versiones de hace casi 20 años. Así que por supuesto funciona. Simplemente tengo que venirme aquí a la columna producto, filtrar texto y puedo utilizar comienza por o contiene. Yo voy a coger contiene, por ejemplo, y le digo orden. Aquí sí que me da igual poner minúsculas que mayúsculas, ¿de acuerdo? Me da exactamente lo mismo. Entonces le doy a aceptar y fijaos que me ha reducido a esto, que son justo las celdas vacías que hay en las columnas cantidad y precio, las cuales quiero eliminar. Entonces selecciono y pulsando control menos, adiós a esas filas. Por tanto, ahora ya tengo el mismo resultado que antes. Fijaos, ahora sí tengo una distribución con la cual yo puedo generar una tabla dinámica como esta que tengo aquí, ¿de acuerdo? Obviamente no hay coincidencia en los registros porque fijaos, por ejemplo, la orden 1 aquí contenía 3 productos y aquí contiene 2. Pero eso nos es exactamente igual porque realmente la lógica que nosotros hemos utilizado aquí funciona exactamente igual en independencia del número de líneas que tenga cada orden. ¿De acuerdo? Por tanto, eso ya lo hemos superado. Perfecto, ya tenemos la primera parte hecha. Una fórmula 100% eficaz con un rendimiento brutal porque simplemente hace referencia al valor anterior y a sí mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, no utilizar rangos y obviamente pues la velocidad de cálculo va a ser muy rápida. Bien, ¿qué pasaría si en vez de esta fórmula pues tenemos otra que también funciona bien pero que utiliza rangos, ¿de acuerdo? Y que además es un poco más autónoma porque no recurre a la celda anterior. Entonces fijaos, yo voy a utilizar exactamente lo mismo. Voy a utilizar ese error, voy a utilizar encontrar y le voy a pasar bueno, en este caso voy a poner orden así para que haya una coincidencia exacta, no voy a corregir más y voy a pasarle esa celda B2. Perfecto. Sin embargo, ahora voy a evaluar ese error de manera que si es verdadero devuelva 0 y si es falso pues devuelva el número de la fila. Le voy a dar a intro y fijaos que si yo esto lo arrastro hacia abajo me está devolviendo 2 ceros aquí, con lo cual no hay coincidencia, es correcto, y cuando hay coincidencia me devuelve el número de la fila. Fijaos, 11, 11. Perfecto. Sin embargo, esto de momento no me sirve para nada. Pero si yo obtengo el máximo, es decir, de este pequeño rango de aquí obtengo el valor máximo, entonces me devolverá un 2 aquí y otro 2 aquí. Entonces tengo que hacer un rango dinámico de manera que lo fije en una referencia y la otra sea móvil, ¿de acuerdo? Es decir, la segunda parte del rango sea móvil y la primera esté estática. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Lo primero que tengo que hacer es esto cambiarlo a absoluto y añadirle además un B2. Selecciono esto, copio y lo pego aquí en fila, porque si no se lo pongo siempre me va a devolver el valor de la fila y en este caso yo quiero que evalúe un rango, por tanto tengo que pasárselo como argumento. Pero daos cuenta que si yo esto ahora mismo
Claro, la primera me devuelve bien porque está evaluando entre B2 y B2, pero los siguientes, fíjate que aquí ya va a desbordar y por tanto me va a dar un error de desbordamiento. ¿Por qué? Porque está evaluando entre B2 y B3 y eso son dos celdas, es una matriz, por tanto me devuelve desbordamiento. Fijaos cómo me selecciona aquí estos dos. Podría seguir y daría exactamente. Entonces, ¿qué necesito aquí? Necesito una fórmula reductora, de manera que me devuelva un único valor a partir de un rango de valores. Para ello utilizo max, cierro, y fijaos que ahora si yo arrastro, fijaos que me está devolviendo el 2, el número de la fila en producto 1, producto 2, pero aquí cambia al número de la fila de la orden 2, y 5, 5, 5, etcétera, etcétera. Bueno, esto está muy bien, pero claro, yo no quiero números, yo quiero el valor de la orden. Bueno, simplemente utilizar índice, y lo que voy a hacer es pasarle de nuevo el mismo rango dinámico, ¿de acuerdo? El mismo rango que va creciendo, es un rango creciente. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar en este caso de cálculo, en este tipo de cálculos, ¿de acuerdo? Hay momentos en los que obviamente no podemos hacer otra cosa nada más que recurrir a todo ese rango, ¿de acuerdo? Hay cálculos diferentes de sumatorios, acumulados, etcétera, que tenemos que recurrir al rango completo, pero en este caso no es necesario hacer esto, ¿de acuerdo? Sin embargo, a este max yo le tengo que restar 1 porque estamos empezando en la fila 2, ¿de acuerdo? Entonces por eso le resto 1 para que me devuelva la referencia adecuada. De hecho aquí eso es así. Índice. Índice lo que me está devolviendo es el valor máximo, que es el número de la fila, y si le resto 1, pues entonces me va a devolver la correspondiente referencia, pero a este rango de aquí. Entonces le doy intro, y fijaos que ahora me devuelve orden 1, pero si yo arrastro esto, me está devolviendo exactamente lo mismo. Es decir, orden 1, orden 1, orden 1, tengo el mismo resultado. De hecho, podríamos verificarlo con simplemente una pequeña comparación entre esto y esto. Si hay alguno que me devuelva falso, pues entonces algo he hecho mal. Pero si todos me devuelven verdadero, pues lo he hecho correcto. Bien, esta fórmula está genial, pero es muy ineficaz. Extremadamente ineficaz. De hecho, si yo me copio esto, voy a copiarme toda esta fórmula y pulso escape, me voy aquí, que es donde tengo, fijaos, 21.600 registros, y la voy a pegar aquí. Pulso F2, le doy al igual, que creo que no lo copié, y pulso esto. Aquí tengo que cambiar algunas cosas. Primeramente esto es A, y aquí va a ser un 1, vaya, y me la he cargado. Vaya, no sé lo que he hecho. A ver si pulso Control I, creo que me vuelve. No. Bueno, pues voy a coger la fórmula aquí, voy a cogerla con el igual. Es que hay que copiar todo esto, pero tenemos que darle a escape para que no utilice este cambio como un cambio de referencia, ¿de acuerdo? Pegamos aquí, y entonces fijaos, aquí yo tengo que ponerle A, pero es que aquí tengo que ponerle un 1, vaya, que le doy a escape en vez de al 1, jolín, qué rabia. A ver, A, 1, y no escape. Bueno, aquí, madre mía. Aquí tengo que poner A1 y entonces me voy a copiar esto porque es que si no, vamos, el vídeo, sí, la duración del vídeo es exclusivamente cambiando este rango. Vamos a poner esto aquí y le doy a intro. Y fijaos que, bueno, aquí tengo que cambiar una cosa porque aquí no necesito el -1, dado que no empieza en la fila 2, sino empieza en la fila 1. Entonces, fijaos, yo aquí tengo 21.600 registros y esta fórmula va a analizar desde la primera referencia hasta la 21.000 y pico, empezando en un determinado rango. Yo si voy arrastrando hasta aquí, bueno, son pocos registros y obviamente pues no tengo una incidencia en lo que es el tiempo de ejecución de esta fórmula pues demasiado grave, ¿de acuerdo? El problema es cuando yo coja y haga doble clic aquí y entonces me aparezca esta barra de progreso y me diga que hay 16 subprocesos y con un porcentaje de procesamiento, ¿de acuerdo? Eso es lo verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque esta fórmula no es nada efectiva. Sí, funciona, sí, efectivamente, mira, orden 3600 y me ha aparecido aquí la orden 3600, pero daos cuenta que está evaluando todo esto cuando no necesita evaluar todo esto. No lo necesita porque el máximo, si nos volvemos a esta fórmula y en vez de este índice yo le quito el índice, fijaos, voy a poner aquí un igual, me voy a venir aquí y voy a utilizar el max. Daos cuenta que me está dando el 2, voy a bajar hacia abajo, pero fijaos que, por ejemplo, yo en este rango sí que podría evaluar, por ejemplo, el 5, pero es que a partir del 5 yo aquí no necesito evaluar el 2, porque el 5 es mayor que el 2, por tanto yo tengo que ignorar ese 2. Y si lo estoy evaluando, lo que estoy haciendo es que mi fórmula es inconsistente. Es una fórmula pues poco
poco eficaz, obviamente, y eso pues se va a traducir en un coste de rendimiento pues bastante grave. Yo simplemente necesitaría el 5, es decir, evaluar incluso ni el 5 siquiera, necesitaría simplemente el 11 para que me lo devolviera, pero bueno, no lo puedo reducir tanto porque tengo que ajustarme al tamaño de líneas que hay aquí. Entonces, fijaos, lo que vamos a crear aquí, de hecho voy a borrar todo esto, que va a tardar hasta en borrar. Fijaos que sale aquí el arito girando, porque, bueno, obviamente pues esta hoja de cálculo es muy ineficaz. Y si yo añado nuevos datos, pues vuelve a recalcular y por tanto esto se vuelve totalmente inestable. Entonces vamos a ver cómo calculamos estos rangos dinámicas y hacemos esta fórmula que ya de por sí es ineficaz, hacerla un poco más eficaz en el caso de que nos encontremos en un escenario real que tengamos que aplicar una lógica como esta. Ya os digo que en este escenario, en esta práctica, pues utilizaríamos la primera fórmula, que es la más eficaz, pero en el caso de que quisiéramos utilizar o que nos encontráramos en un escenario en el que tengo que hacer una reducción por agrupación de máximos, pues entonces tendría que imperativamente recurrir a un rango dinámico para poder reducir y poder utilizar mi fórmula de una manera eficaz, rápida y que no afecte al rendimiento de mi hoja de cálculo. Entonces vamos a poner aquí un sí y decirle, por ejemplo, que si la fila es mayor que 20 para evaluar los primeros 20 registros y a partir de ahí empezar a hacer reducciones de rangos. Fijaos, lo que voy a hacer es devolver el número de la fila menos 10, por ejemplo. Y en caso contrario que me devuelva 1, ¿de acuerdo? Que es concretamente el número de la primera fila. Yo si esto lo arrastro hacia abajo, pues bueno, tengo aquí que a partir de 20 empieza el número de fila menos 10, por tanto 11. Si yo ahora me creo aquí un rango dinámico de la siguiente manera, por ejemplo A, lo concateno con esta celda y a su vez lo concateno con los dos puntos A y pongo el número de fila. Le doy a intro y fijaos que aquí tengo el primer rango. Voy bajando, tengo desde A2, A3, voy evaluando todo esto, ¿de acuerdo? Sigo bajando, pero llegado al 11, fijaos que ya no estoy evaluando desde la primera celda, sino que ahora mismo estoy evaluando a partir de la 11. Entonces, si yo aplico esta lógica a mi fórmula, podríais crear aquí una serie bastante más compleja, quizá con redondeos, con valores máximos, etcétera. Pues podríamos crear unos rangos que lo que estamos haciendo es fragmentar todo ese conjunto de datos tan grande en un conjunto de datos más pequeñito y por supuesto la evaluación siempre se va a hacer sobre un rango más pequeño. Eso es precisamente el procesamiento por lotes, ir lote a lote de manera que nuestras fórmulas van a actuar siempre sobre un rango fijo de datos. En este caso empiezan con un rango de 20, pero luego la evaluación siempre va a ser de 10 en 10, fijaos. Yo si me vengo para acá, pues desde el 20 hasta el 30. Si me bajo al 40, si me bajo al 40, por ejemplo, pues yo sé que va a ir del 40 al 50. En este caso, en el 30 pues sería del 30 al 40 y así sucesivamente. Es decir, siempre voy a estar en un rango de 10 en el cual yo sé que mi valor máximo va a estar comprendido ahí, ¿de acuerdo? Siempre voy a evaluar así. Bien, entonces, ¿cómo aplico esto a esta fórmula que es totalmente ineficaz? Bueno, pues vamos a darle un par de intros y voy a utilizar un let. Y este let lo que voy a crear es una posición donde voy a crearme este sí. Por ejemplo, fila es mayor que 20, entonces que me devuelva el valor de fila menos 10. Por el contrario, devuélveme 1. Cuidado, este 1 es porque empieza en la primera fila. Si empezara la segunda tendréis que ponerle un 2. Punto y coma. Entonces ahora lo que voy a obtener es cómo convierto yo esto a un rango que pueda aplicar dentro de una fórmula pues, que responde a un atributo matricial. Bueno, pues muy fácil. Simplemente voy a llamarle rango y voy a hacer un indirecto y a este indirecto voy a crear aquí mi referencia. Por ejemplo, lo voy a concatenar con pos, ¿de acuerdo? Y a continuación lo voy a concatenar con los dos puntos A y aquí sí que le voy a poner fila. De esta manera ya tengo mi rango dinámico. Entonces ahora simplemente tengo que aplicar este rango donde antes tenía todo el rango completo. Lo pego aquí, lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí. Perfecto, pero esto no funciona, porque yo si ahora cierro aquí mi fórmula let, das cuenta que le doy a enter, sí, aquí funciona y va a funcionar hasta el 20, pero a partir de ahí ya no va a funcionar. Fijaos, bajo hasta el 21 y aquí me da referencia. ¿Por qué? Porque la fórmula índice está indexando siempre en 1 y en este caso yo estoy indexando en un valor de máximo que no se corresponde con el primer valor de esa matriz a partir de la cual reducimos con el valor máximo. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Bueno, pues a este máximo de aquí, que creo que es aquí, a ver, no, va a estar aquí dentro, tengo que restarle ese pos que estoy calculando y sumarle 1, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que ahora, si yo alargo
bueno, me ha alargado hasta aquí, pero obviamente me está obteniendo los valores completos. Bien, voy a borrar todo esto para que veáis el cambio de... Antes nos tardaba, pues puede tardar entre 15 y 30 segundos perfectamente, dependiendo también, por supuesto, de los recursos de tu máquina, pero si ahora prolongo esto, fijaos que ya está hecha. Y si me voy hacia abajo, tengo los 3600, de manera que lo ha ejecutado en rangos bastante más pequeñitos y cada línea de producto se corresponde con su propia orden, ¿de acuerdo? Ahora simplemente tendría que hacer, bueno, pues el mismo filtrado, las mismas historias que hice en el otro campo. Bueno, esto en este caso no es aplicable a este ejercicio que hemos hecho aquí, pero es para que veáis cómo podemos, en muchos casos se utilizan rangos completos cuando podemos reducirlo en una fórmula de manera que fragmentar esos rangos tan amplios en fragmentos más pequeños y de esa manera hacer nuestras fórmulas 100% efectivas y por supuesto que no se traduzca en un sacrificio de rendimiento. Todo lo contrario, daos cuenta la velocidad de procesamiento cuando nosotros hacemos doble clic aquí y antes nos tardaba una barbaridad y fijaos ahora con 21.600 registros. Rangos dinámicos cuando no es necesario evaluar todo el rango. Esto que os estoy explicando, que os puede parecer una tontería, realmente tiene una base muy sólida y es que además la mayoría de la gente no lo aplica y luego te pasa en Excel que no eres capaz de abrir ni en un servidor de la NASA y eso no puede ser, ¿de acuerdo? Hay que ser muy consciente de que nuestras fórmulas siempre tienen que ser lo más efectivas posible. En este caso, y en este caso real, la más efectiva obviamente es esta de aquí, pero si nosotros queremos que nuestra fórmula sea un poco más autónoma, de manera que no necesite recurrir al valor anterior, bueno, pues podemos recurrir a una agrupación de máximos de la manera que os he enseñado, pero no evaluando sobre el rango completo, sino que fragmentándolo en rangos más pequeños. Bueno, yo espero que este vídeo os haya sido de utilidad, seguramente me daréis la razón, otros no, otros lo harán de otra manera diferente, seguro, como en Excel es posible hacerlo todo. Pues hay infinidad de formas de hacer las cosas, pero el procesamiento por lotes es bastante importante en estas fórmulas cuando realmente no tenemos la necesidad imperativa de trabajar siempre sobre el rango completo, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues darle a like si os ha gustado, compartir, comentar si veis una forma más fácil de hacerlo, una forma más efectiva, etcétera, etcétera, y nos vemos, como siempre os digo, en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por seguirme y hasta pronto.